¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Recuerden, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana venimos aquí a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar, a aprender todos los conceptos que no conocíamos sobre la inversión, ver que no es tan difícil como nos planteaban y empezar a tomar decisiones sobre nuestro patrimonio para verlo crecer, para poner, como decimos, el dinero a trabajar para nosotros. Lo hacemos cada semana en compañía de los mejores y tratando de acercarles estos contenidos por cualquiera de los canales que a ustedes les resulten más cómodo. ¿Que prefieren escucharnos en directo? Pues ya lo saben, el domingo de 2 a 3 de la tarde, como están escuchando ustedes ahora, no sé, mientras preparan el aperitivo o la comida del domingo. ¿Que prefieren escucharlo a cualquier otra hora porque les viene mejor? Bueno, pues tienen los podcasts a través de cualquiera de las plataformas. Apple Podcasts, Spotify, Podimo, iVoox, a través de cualquiera. Los propios amigos de Value School nos sirven el podcast a través de las plataformas de radio, también lo podemos encontrar. ¿Que además nos quieren ver? Pueden hacerlo. Domingos de 7 a 8 de la tarde, ahí nos ven gracias a los compañeros de Libertad Digital Televisión que realizan esta señal tan fantásticamente bien y que permiten a todos ustedes que quieran pues vernos aquí como charlamos amigablemente en el estudio de radio. Además, si no pueden el domingo, lo quieren hacer el lunes, lo pueden hacer de 7 a 8 de la tarde también en el canal de Libertad Digital Televisión. Y si no pueden ni el domingo ni el lunes, a cualquier hora, cualquier día, a través de YouTube, ahí tienen cada uno de los programas, como este, que están disfrutando ustedes ya. Además, digo que lo hacemos siempre en compañía de los mejores y hoy tengo una mesa de excepción. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, menuda mesa tenemos hoy, ¿eh? Hoy además no quedan ni micros ni sillas libres. No hay hueco para nada, pero sí para algunos comentarios. Comentarios, conocimiento, consejos, como los que nos trae cada semana desde Value School Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, Luis Fer y amigos, ¿qué tal estáis? Bien, muy contento, menuda mesa. Manuel Llamas, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues contento, muy contento de estar aquí contigo, de estar aquí con Manolo, con Manolo contigo, con Domingo, con Luigi y también con hoy desde Finicens con su CEO Giorgio Semensato. ¿Cómo estás, Giorgio? Buenas tardes, ¿qué tal? Y con el director de inversiones, el señor del Asset Allocation en Finicens, que es Kevin Comeyer. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, un placer estar con vosotros. No, el placer es mío y además tengo que decir que para tratar un tema como el de hoy, nadie mejor que Giorgio y que Kevin. Así que si les parece, como ya estamos todos, comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar ahora mismo y enseguida les comento el tema del día, un tema muy interesante que tiene mucho que ver con las tecnológicas, ya se lo adelanto, y con las noticias que nos han acompañado esta semana. Pero como estamos muchos aquí y además gente con la que nos llevamos francamente bien, voy a compartir con ellos un señor vino, un vino de los buenos. Además, hasta ahora, y con el calor que hace, un vino blanco fresquito, estupendo. ¿De qué bodega? De la mejor, Marqués de Riscal, herederos del Marqués de Riscal. Hablo del vino Sauvignon Blanc, un Rueda, denominación de origen 100% orgánico. ¿Qué es este vino de Marqués de Riscal? Bueno, pues Sauvignon Blanc es un vino que Marqués de Riscal ha elaborado con la mínima intervención posible y con total respeto al medio ambiente y al ecosistema que le rodea. Nada de molinillos ni de plantas fotovoltaicas alrededor. Ahí respiras y es ambiente natural, no escuchas ninguna cosa rara más que los pajaritos y los ruidos propios del campo. Es un vino sostenible, de calidad, con un sabor extraordinario, con unas notas, unos tintes, la verdad, muy afrutados y al mismo tiempo propios de esa denominación de origen Rueda. Tengo que recordaros que Marqués de Riscal fue en 1974 cuando introdujo con éxito en Rueda la variedad francesa que da nombre a este vino, que es Sauvignon Blanc. Lo hizo procedente de la región del Loira y hoy en día esta bodega cuenta nada más y nada menos que con 70 hectáreas de viñedo de esta uva en propiedad y es una de las variedades autorizadas precisamente por esa denominación de origen Rueda. Una bodega extraordinaria, una bodega familiar, una bodega con historia, una bodega con grandísimos vinos, todos ellos premiados y en este caso con un fantástico Sauvignon Blanc Marqués de Riscal, denominación de origen Rueda 2022. Como con esto de la tele no me lo puedo servir ahora, cuando terminemos el programa nos ponemos una copita aquí y nos lo tomamos fresquito al mediodía del domingo. Así que ya lo saben, si quieren ustedes quedar fantásticamente bien con sus invitados,
Sauvignon Blanc de Marqués de Riscal. Y ahora sí que comenzamos. Y comenzamos porque les estaba comentando yo precisamente que esta semana los diarios económicos destacaban la fuerte subida que han registrado las empresas tecnológicas en lo que va de año. Las tecnológicas, los índices fundamentalmente relacionados con las tecnológicas, como era el Nasdaq, el año pasado sufrieron unas caídas enormes, brutales, y unas caídas muy grandes que además venían precedidas de unas subidas que parecía que nunca tendrían fin, con lo cual fue un momento muy duro, entre otras cosas porque buena parte de la comunidad inversora consideraba que el futuro pasaba por tecnológicas y que si querías tener éxito en tus inversiones en bolsa, sí o sí tenías que tener Nasdaq o tenías que tener tecnológicas en tu cartera. Y ahora resulta que dicen algunos analistas que gracias precisamente al empuje de la aparición de la inteligencia artificial ha vuelto a despertar el interés de los ahorradores, de los inversores, de los profesionales por este sector, el tecnológico. La pregunta es, si hubiéramos sabido el comportamiento que van a tener estas compañías o los índices de estas compañías, ¿hubiéramos podido ponerlo a favor? Y otra pregunta adicional, ¿sería posible aprovechar subidas como las que hemos vivido sin necesidad de ser el más listo de la clase, tener una bola de cristal y haber averiguado lo que iba a pasar? Bueno, pues hoy, con ayuda de Giorgio y de Kevin, vamos a despejar algunas de estas dudas. Así que, sin más, nos vamos a la entrevista. Bueno, pues nos metemos ya de lleno en la entrevista del día, un tema yo creo que muy interesante, desde luego es uno de los temas que más debate suscitan en las comunidades inversoras en redes sociales, ¿verdad, Luigi? Y bueno, pues tenemos hoy a dos expertos en Asset Allocation, en gestión pasiva ultra diversificada, que saben perfectamente cómo funcionan las modas en los mercados. Estamos hablando de una moda, ¿no? ¿Cuál es tu primera pregunta? Bueno, la primera pregunta viene encabezada por una reflexión, y es que aquí hemos insistido mucho en Value School, ciertamente lo hacemos, que para ganar dinero en bolsa a largo plazo, invirtiendo en negocios, en indexación, gestión pasiva indexada, como lo queramos definir en este caso, conviene estar siempre en el mercado, porque como uno no sabe cuándo se van a presentar los cambios de tendencia o van a salir las oportunidades en un sector como puede ser tecnológico, como acabas de comentar, hay que estar. ¿Por qué? Porque si estás, pues estás ya montado en ese tren. Primera reflexión. Segunda reflexión. El estar esperando a que la noticia estalle y aprovechar tú entonces para subirte, puedes incurrir en uno de los factores que más dinero hacen perder a los inversores, que es no estar, o sea, perderse los mejores días de subida en los mercados. Uno no sabe, yo no sé, por ejemplo, si lo que queda por subir en las tecnológicas en este sector es mucho más de lo que ya hemos visto o va a ser una fracción, ya llegas tarde si es que es mucho más, ¿no? Y como no sabes la duración del movimiento, lo mejor es que nunca estés fuera y siempre estés invertido. Y aquí viene la pregunta para Kevin y para Giorgio. Yo estoy en grupos de Telegram donde amigos inversores está aquello que echa chispas, porque muchos tienen mucho dinero en el Nasdaq, diciendo, bueno, yo sé que esto cuando sube deprisa, cuando baja me descalabro también, pero como voy a largo plazo le acabaré sacando dinero. Inversores que no estén en el Nasdaq porque lo encuentran demasiado volátil, demasiada movida para ellos, para su temperamento. ¿Comparten parte de la subida de ese índice estando, por ejemplo, en las carteras diversificadas de Finicens? Empresas que forman parte de ese índice tecnológico se encuentran quizá en menor peso o en menor número, no todas, pero sí las mejores en las carteras que ofrecéis en Finicens o no. Las empresas más grandes del Nasdaq están en el S&P 500. Lo que pasa es que el Nasdaq, al ser un índice puro tecnológico, pues lo que hace es tener a esas empresas en mucho mayor peso. Pero en el S&P 500 las primeras 10 posiciones pues son las que todos conocemos, pues Amazon, Google, Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que tienes exposición al sector tecnológico, lo que pasa es que tienes exposición a otras cosas también. Entonces el S&P 500 es mucho más reflejando lo que es todo el sector, sector americano, ¿no? En su conjunto, economía, más que sector en su conjunto, mientras que el Nasdaq es puramente a un sector, ¿no? Es una apuesta a un sector. Y yo la manera en que pienso y hago una reflexión es que necesariamente la tecnología, yo creo que es muy difícil no apostar en la tecnología en el momento en que nos encontramos. La cuestión es si
la tecnología va a ir, ya no puramente se va a quedar en 10 empresas, sino que una vez, por ejemplo, AI, ¿no? Una vez que nosotros cojamos AI y sepamos, pues un poco como las empresas de Internet, ¿no? Las empresas de Internet, pues muchas han desaparecido y es la capacidad que tienen otro tipo de empresas en sacar valor, en añadir valor a lo que es el consumidor y basarse en esa misma tecnología, ¿no? Entonces, mi reflexión al respecto es que si nos fijamos en la historia, no necesariamente la apuesta hacia un sector tiende a beneficiarte de ninguna manera, porque es prácticamente imposible saber cómo vamos a utilizar esa tecnología, qué sectores van a ser los que van a triunfar. Por ejemplo, podemos utilizar la tecnología para cuidar mejor de nuestros mayores o de nosotros mismos en el futuro, ¿vale? Pues entonces el sector no será tecnología, será salud, ¿no? Y será el sector salud que se ha beneficiado de esa tecnología, ¿no? Entonces el SP500 incluye, la respuesta clara es que sí incluye, es decir, de las 10 empresas más grandes, pues prácticamente todas son tecnológicas, aunque, bueno, por ejemplo, alguna está dividida en comunicaciones, pero no deja de ser, por ejemplo, tecnología, por ejemplo, Google, pues todo el mundo diríamos que Google es una empresa tecnológica, pero no necesariamente tiene que ser estrictamente desde el punto de vista sectorial, pero desde luego no es lo único que se incluye dentro de Estados Unidos. Hay otro tipo de empresas, farmacéuticas, bancos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué responde este excelente año que están viviendo las tecnológicas? Porque yo creo que todos los inversores tienen en mente el pinchazo que sufrió el sector tecnológico a finales del año 2021, el mal año, horrendo año que atravesó durante el pasado ejercicio año 2022 con caídas muy sustanciales. Y sin embargo ahora no es que haya habido una recuperación gradual, es que ha sido de golpe. Prácticamente todo lo que perdió el sector en el año 2022 lo ha recuperado en los primeros meses, primeros 5 o 6 meses de este año 2023. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los factores o los principales desencadenantes que explican este cambio de tendencia tan drástico? Pues hay dos factores. Yo diría el principal es probablemente la subida de tipos. Pensar que todo el sector tecnológico normalmente tiene unas valuaciones más elevadas. Es decir, tú pagas múltiplos de 20, 30, 40, 50 veces lo que son los ingresos de un año concreto, ¿no? Es decir, que tú cuando compras una empresa tecnológica estás haciendo una apuesta de futuro. No necesariamente tienen que estar haciendo mucho dinero ahora, pero se espera que crezcan mucho más rápido que, por ejemplo, un banco o una eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como hemos pasado en un cambio de ciclo claro, ¿no? De tipos a 0 a tipos a 5%, pues eso quiere decir que hemos ajustado esos ingresos al futuro a un número menor, ¿no? Porque al final los tipos de intereses lo que hacen, si están a 0, lo que hacen es que yo valoro mucho lo que es el futuros ingresos y me lo llevo al presente, ¿no? Entonces los tipos de intereses tan elevados que han pasado de 0 a 5 en Estados Unidos en 12-13 meses, que es que no cabe recordar lo que nunca antes en la historia había ocurrido un ascenso de tipo de interés tan elevado como lo que estamos viviendo, lo que ha hecho es que ha habido una pausa en cuanto a las valuaciones que evidentemente se estaban pagando por las empresas tecnológicas. Eso explica el 22. El 23 es que una vez que ya se espera que los tipos de intereses ya no crezcan tanto, es decir, ya estamos cercanos, independientemente si la Fed va a subir 0,25 o 0,5 o si no lo hace, yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo con que desde luego no van a subir otros 5 puntos porcentuales, sino que a lo mejor lo hacen un poco, ¿no? Entonces ya hemos terminado ese ciclo de periodo alcista, ¿no? Y eso ha sido positivo para las tecnológicas y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ChatGPT y todo lo que tiene que ver con el mundo de inteligencia artificial, que lo que ha hecho es pues avivar a un sector en el que estaba con unos precios menores y que mucha gente ha entrado viendo esa oportunidad, ¿no? Si fijamos, Facebook cayó el año pasado un 80%, este año está, creo recordar, en un 200%, Nvidia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas empresas tecnológicas pues que han subido mucho, pero hay parte por tipo de interés, pero sobre todo por el parte de no querer perder esta nueva ola con la inteligencia artificial. Y es que suena un poco a burbuja y algunos de los gráficos a burbuja relativamente, quiero decir. Uno ve el gráfico del Nasdaq, que yo lo tenía aquí delante ahora según estabas hablando, y es verdad que, por ejemplo, todavía no ha recuperado máximos de finales de de segunda mitad de 2021. Claro, es que el Nasdaq cayó con muchísima fuerza entre ese mediados de 2021 y justo el inicio de este año,
pero luego la recuperación está siendo también muy brusca. Entonces, no sé si burbuja desde el punto de vista del índice, no sé si hay algunos valores en los que se está perdiendo un poco la cabeza. Vosotros sé que veis esto con mucha distancia porque tampoco es... vosotros tenéis ahí vuestra cartera y no estáis así un valor sube o baja, pero sí que puede haber sectores, pues esto, parece que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es como con el año 2000, ¿no? Todo lo que suena a Internet ya se valora más solo por eso, y no sé si estamos perdiendo un poco la cabeza en algunos de estos sectores o en algunas de estas empresas. Bueno, el exceso, los mercados siempre funcionan así. Los mercados, esto es tan viejo como la propia historia. Es decir, que exageramos a la subida y exageramos a la bajada. Eso es así. Los mercados nunca son racionales desde el punto de vista que te están diciendo cuánto algo vale, ¿no? Algo sube demasiado y baja demasiado, ¿no? Pero no tiene nada que ver la situación actual tecnológica con la que vivimos en el año 2000. Si intentamos buscar paralelismos históricos, la realidad es que en el año 2000 no había ingresos. O sea, en el sector tecnológico no producían ningún tipo de ingresos. Mientras que ahora, si tú te fijas en las empresas, que podemos discutir si son más elevados o menos elevados y cuánto deberíamos pagar por ellas. Pero lo que está claro es que lo que generan en caja es muchísimo más grande de lo que generan todos los demás sectores en su conjunto, ¿no? Entonces, la realidad es que la tecnología ha explotado por razones obvias, es que son capaces de generar ingresos mucho más eficientemente que otros sectores. Lo que pasa es que una cosa es pensar que la tecnología está ahí para ayudarnos a todos y hay que tener tecnología, y otra cosa es que nuestra apuesta única en cartera sea la tecnología, ¿no? En índices como, por ejemplo, muy diversificados como nosotros tenemos en el S&P 500, ya tenemos mucha tecnología y además tenemos las empresas más prestigiosas. Ya veremos qué ocurre y cómo van a posicionarse, ¿no? Pero lo bueno que tenemos a la hora de invertir con los índices es que, independientemente de cuáles van a ser las empresas que vayan a ser las que dominen, ya no lo que han hecho los últimos 10 años, que eso es obvio, ¿no? Solo hay que ver quiénes han hecho bien y quiénes han en los últimos 10, ¿no? Sino qué es lo que va a ocurrir en los próximos 10 o 20 años. Eso es lo difícil, ¿no? Y a través de los índices lo tienes de una manera automática, ¿no? Pensar que los índices bursátiles, si fijamos y nos vamos hacia atrás, en los años 80, pues había mucha petrolífera, mucha compañía eléctrica. Ahora prácticamente no hay. No hay en el top 10, top 20, ¿no? Y ahora hay mucha empresa tecnológica. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos 10 o 20 años? Nadie lo sabe. Quien diga que lo sabe, pues bueno, no deja de ser una apuesta, ¿no? Pero ya tenemos ahí como Warren Buffett, uno de los mejores inversores, creo yo, que podemos claramente decir, ¿no? Sí, aquí habitualmente decimos el mejor inversor de Pues el mejor, pues no ha tenido tecnología los últimos 20 años. Entró en Apple y entró en algunas empresas muy, muy a posteriori, ¿no? Es decir, incluso tú te encuentras a los mejores managers que gestionen dinero, es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Es más fácil identificar una buena empresa, es mucho más difícil identificar una tendencia sectorial porque no lo conocemos. Claro, analizar a toro pasado es lo que tiene, porque tú dices, hombre, joder, pues claro, estamos hablando del sector tecnológico, viendo las caídas del año pasado, no sé, 40% del Nasdaq abajo, o dices, hombre, pues si yo lo hubiera sabido, pues me hubiera salido antes de la caída, cuando hubiera caído del todo, sabiendo que luego iba a rebotar, hubiera entrado en el suelo y ya hubiera cogido todo el upside. Claro, eso es si tuviéramos el coche del DeLorean o tuviéramos la bola de cristal, pero no la tenemos. Ahora mi pregunta es, y aquí es a donde venimos a mojarnos con vosotros. A ver, ¿hay alguna manera de tratar de estar expuesto a este tipo de eventos? Es decir, yo quiero estar expuesto a ser capaz de capturar parte de esos beneficios que acaba de recoger el Nasdaq en estos primeros meses del año, pero sin que suponga impactar mucho en mi cartera cuando esos índices hacen lo contrario como se hizo el año pasado. ¿Eso es posible? ¿Existe o no existe? La respuesta rotunda es no. Porque si uno quiere intentar coger los más 20, los más 30, más los 40, va a tener menos 30, menos 40 muchas veces también. Y todo lo que son los datos estadísticos te dicen que te vas a equivocar más que vas a ganar. Entonces la realidad es por lo que estás intentando es apostar y irte ya no a los... pensar que el S&P 500 está estamos en 13-14% este año.
Es decir, es una muy buena rentabilidad lo que está ocurriendo en los mercados, y la renta europea también, tiene otro 13%, y Japón tiene otro 13%. Esta semana el propio IBEX está por encima del 14%. Y el IBEX está en torno, si no me equivoco, en torno a 17. Sí. La última vez que miré está un poco más por encima del 15, ¿no? Porque si incluyes dividendos, ¿no? Es decir, hemos tenido un muy buen año para la renta variable. El problema es que es muy fácil fijarse en una empresa concreta que ha hecho un 100 o ha hecho un 50 e intentar pensar por qué mi cartera si tiene un 15 en lugar de un 50, ¿no? Y la realidad es que si uno apuesta a intentar conseguir esos más 50 o intentar, bueno, el próximo año va a ser bueno, año malo, y lo haces de una manera rigurosa, te vas a dar cuenta que vas a estar por debajo. La realidad de los mercados es la siguiente. A un año, los últimos 33 años, ha habido 76% de las veces ha habido una rentabilidad positiva. Después, si añadimos más periodo temporales en un año, tomamos 3 años, sube un 6%, un 82%. Si añadimos 5 años de periodo temporales, un 88%. Si añadimos 10, es un 90 y pico. Es decir, y eso es tomando todos los 3 años, todos los 5 años, todos los 10 años que ha habido consecutivos desde los años 90 en adelante. Es decir, lo único que sabemos es que no sabes qué es lo que va a hacer el mercado el siguiente año. Yo no puedo decir si el 24 va a ser bueno o malo. Parece que el 23 está haciendo bien, eso lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuanto más periodo temporal añademos, mejor nos va a ir, ¿no? Entonces, a mí me sigue chocando cómo en lugar de utilizar esos principios, esas verdades que todos conocemos y las aplicamos, intentamos hacer algo que es que no se puede hacer, que es el market timing, el intentar dar un pelotazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es pues dispararnos a nosotros mismos, porque eso lo que hará es que vendamos, que nos desilusionemos, que hoy me he equivocado esta vez, esto no es lo mío, lo habremos escuchado muchas veces, en lugar de estar en una inversión global, diversificada, que no depende de que un mercado haga bien sobre otro, pues oye, pues habrá un año en que un mercado haga mejor que otros y que funcione y que vaya y que sea una cuestión de tiempo, que no de suerte. ¿Cuál es vuestra exposición? Porque comentabas, Kevin, que efectivamente el Standard & Poor's, la bolsa norteamericana subió cerca de un 15% en lo que va de año, pero también es cierto que gran parte, por no decir la inmensa mayoría de esa fuerte rentabilidad registrada en estos meses, se debe precisamente a las tecnológicas. De hecho, si quitamos las tecnológicas de la ecuación, el S&P 500 este año 2023 estaría subiendo aproximadamente un 1%. Es decir, que más del 90% de la rentabilidad de la bolsa norteamericana se debe precisamente a la recuperación de las tecnológicas. ¿Cuál es vuestra exposición al sector tecnológico en vuestra cartera con mayor exposición a la renta variable? Entiendo que de forma indirecta en el S&P 500, pero también tenéis en vuestra cartera ultradiversificada índices específicos de tecnología que os permite también beneficiaros de esta alta rentabilidad. Y ya de paso, una segunda pregunta relacionada con esto: ¿cómo estáis aprovechando precisamente esa recuperación del sector tecnológico? ¿Cómo se está comportando vuestra cartera más expuesta a la renta variable en este ejercicio? Pues nuestra cartera de más riesgo tiene alrededor de un 75% en renta variable, un poco más, dependiendo de si incluyes risk global, y lo que va de año está haciendo un 8%. Es cierto que el S&P 500 hay un número pequeño de empresas que está haciendo que el índice esté en ese casi 15% que estábamos hablando. Podríamos llamarlo el S&P 10 y el S&P 490 no estaría haciendo demasiado bien. Es un poco también la realidad de cómo precisamente la importancia que tiene de tener las mejores empresas, porque ya no es tan solo lo que tienes dentro, es en qué peso lo tienes, ¿no? Es decir, Apple, tienes muchísimo más de Apple que tienes de un JP Morgan. ¿Por qué? Pues porque Apple es muchas veces más grande que un JP Morgan. Parece mentira, pero es la realidad, pero muchas veces más grande. Entonces ya no es tan solo lo que incluyas, sino es el peso que tienes, ¿no? Prácticamente en todos los S&P 500 que nosotros tenemos, pues más o menos hay un 30% de tecnología, más o menos. Es cierto que, eso yo creo que no nos sorprenderá a nadie, que de todos los índices bursátiles globales, es decir, de todo el mundo donde hay más tecnologías en Estados Unidos, es decir, si vas a Europa pues no hay tanta tecnología, está mucho más dominado por bancos, pues por el sector de la salud, farmacéuticas, etcétera, etcétera, pero también hay tecnología en el top 5, Japón lo mismo, es decir, y es cierto que a lo mejor en todo lo demás hay un 10%, mientras que en Estados Unidos hay un 30%, ¿no? Pero la realidad es que todo el sector tecnológico
por su capacidad de generar cash flow, de generar ingresos, tiene mucho más tamaño que todas las demás empresas, y por lo tanto es cierto que nosotros tenemos una gran exposición a tecnología, porque tienen una gran exposición natural en todos los índices bursátiles. Pero añadir que nosotros lo que no hacemos es tener una exposición, decir, es que ese 30% no es suficiente, vamos a añadir más, porque ahí es precisamente donde está el peligro. Peligro hubiera sido que en el año 2022, donde tuvimos las grandes caídas en tecnológicas, pues todo lo que funcionó en el año 2022 fue todo lo opuesto a las tecnológicas. Recordar que el IBEX, parece mentira, que el IBEX lo ha hecho siempre peor, ¿no? Pero el IBEX fue uno de los mejores mercados en Europa, porque tenemos, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Mucho banco, mucha eléctrica y también mucha energía, porque el 2022 fue un año muy bueno para la energía. Entonces, claro, ya no tan solo tienes que adivinar cuándo es el buen momento para la tecnología, también tienes que saber adivinar cuándo es el buen momento para la energía. Todos los sesgos que tú hubieras tenido de ESG, pues no te hubieran funcionado en el año 2022, porque el único sector que realmente ha hecho bien ha sido energía. Ya digo, ESG no ha hecho muy bien el año 2022. Y desde luego, si hubieras tenido mucha tecnología, hubiera hecho mal, ¿no? Es decir, es muy difícil. Ya no es tan solo la apuesta sí, tecnología sí, no. Tú tienes que quitar tecnología, o sea, tienes que quitar de algo para dar algo a tecnología. Y eso es lo que sabemos, que eso no deja de ser una opinión y muy discrecional además. Tú puedes preguntar a 10 personas si tienes 10 opiniones. Y en los datos me remito. Si los gestores activos fueran capaces de adivinar estas apuestas, pues lo veríamos en los números. Y es que no son capaces de batir a una gestión global indexada como la de Finicens. Es que los oyentes y espectadores tienen que tener en cuenta que precisamente de lo que está hablando Kevin es la gran ventaja de la indexación. Es decir, estar en todos los sectores principales de las economías del mundo, no solamente de Estados Unidos, te permite estar expuesto y participar en el crecimiento del que lo vaya a hacer bien en cualquier momento en que un sector o la economía en su conjunto vaya bien. Es decir, esto lo comentaba Marcos Pérez, inversorio, hace años en Value School, en una charla que dijo que todo el mundo se pelea por ser el primero cuando ser el segundo es tan fácil como indexarse. O sea, la medida de plata, estar donde vaya a haber acción y rentabilidad, te lo permite la indexación. Lo cual no es incompatible con algo que se puede perfectamente hacer, que es que si uno quiere concentrar una apuesta particular, es decir, una parte de su cartera de inversión en un sector porque tenga corazonada o su yerno le haya dicho algo o su amigo, oye, te compras un ETF o te indexas en el Nasdaq, que no sé si se puede hacer, un inversor español puede comprar Nasdaq desde España con algún broker directamente, ¿sabéis? Yo creo que sí. Sí, pues ya está. Pues más Sí, fácil, hombre, yo más la verdad es fácil que todavía. no lo puedo asegurar porque no lo he hecho nunca, pero me extrañaría mucho. Efectivamente, es Estoy decir, que es casi que por los buscar. no brokers hay en Interactive ningún Broker problema. Y uno cualquiera. tiene su cartera de indexados y luego tiene un porcentaje extra en un ETF o un indexado de lo que él crea que vayas a hacerlo bien en los próximos 5 años, sea salud o tecnología o lo que sea. Pero la gran ventaja de indexarse es eso, siempre vas a participar del crecimiento del sector o sectores o de la zona del mundo que lo está haciendo bien en ese momento, con un peso suficiente para que si no va del todo bien o si revierte a una reversión a la media, como se llama, no te quedes sin dormir. Que esa es otra, es decir, una apuesta concentrada y tú lo has comentado antes, ¿no? Te sube, pero también baja. Y baja puede ser con la misma virulencia o rapidez con la que ha subido. Y eso, como estás ahí subido en ese tren y estás concentrado, te lo vas a llevar y te puede producir bastantes noches de insomnio, con lo cual rentabilidad y tranquilidad es lo que ofrece la indexación como lo hacéis vosotros. Precisamente por ese efecto, porque, a ver, yo creo que muchos oyentes o muchos de los espectadores estarán diciendo, hombre, es que a saber cuál es el sector que lo va a hacer bien ahora, ¿no? ¿No te hace O sea, falta? Es que pues el día que lo hace bien las tecnológicas, yo hubiera querido estar en tecnológicas. El día que lo hace bien las energéticas, yo hubiera querido estar en energéticas. El día que lo hacen bien los REITs inmobiliarios, yo que hubiera querido estar en REITs inmobiliarios. Hay una manera de participar de ese crecimiento. Es verdad que hay momentos en los que parte de tu cartera la va a hacer muy bien y otra parte la va a hacer peor. Pero eso es lo que te hace que la volatilidad se reduzca y que fundamentalmente te mantenga en ese segundo o tercer puesto constantemente, de manera constante y aprovechando un poco el viaje del mercado, ¿no? Es un poco las ventajas que tiene la indexación, ¿no? Sí, de hecho cuando se habla de segundo puesto, segundo de 3, bueno, pues ni bien ni mal, pero segundo de 1000,
ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es la ventaja. No, perdona, y te niego la mayor. Y segundo de 3, fantástico también, Sí, ¿eh? bueno, O sea, pero pero es que es segundo de 1 millón, sí. Yo, sí. de hecho, lo hablamos justo esta mañana, que pensaba, mira estos últimos 2 años. Es decir, el año pasado lo hicieron muy bien las energéticas. ¿Quién hubiera imaginado antes del año pasado de que hubiera explotado una guerra en el corazón de Europa? Por decir una cosa, sin hablar de la inflación, bancos centrales, etcétera, que esa es otra, ¿no? Nadie se lo hubiera podido imaginar. Pues mira, tal. Asumamos que el rebote de este año en la tecnológica tiene un componente muy fuerte ligado a la inteligencia artificial, que es innegable que ahora mismo es la palabra de moda, es decir, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, se están viendo cosas pues de impacto claramente. Y parece que parece que hay un consenso preliminar de que, oye, es algo, esto de la inteligencia artificial, que desde luego la mayoría no entienden, de momento, la mayoría de los inversores, por supuesto, y que parece que, se desarrollará en distintas verticales y puede producir, pues, una disrupción, no tan solo a nivel económico, sino en nuestra forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, esto ahora es evidente, o más evidente, pero hace un año... O sea, si esto en un año es cuando la ha pegado y de repente pues mencionamos una vez al día, posiblemente, ¿no? Yo no sé ni cuántas conversaciones en una semana escucho a alguien diciendo la palabra chat GPT, es decir, que además es una palabra bastante rara, o sea, no es una palabra común, ¿no? Entonces, claramente pues hay un efecto ahí de expectativa y euforia, ¿no? Pues esto hace un año, no existe, o sea, el gran público, entendiendo el gran público como los inversores, pues no conocían la existencia de esto, ni menos en un año se ha desarrollado tanto como para poder ver algo tangible, con lo cual era imposible saber que este elemento iba a acelerar o podría acelerar pues durante X tiempo las tecnológicas, ¿no? Y de nuevo, pues un factor que ahora mismo, si tú le preguntas a una persona un poco más informada, oye, esto de inteligencia artificial, ¿crees que va a tener un impacto? Te va a decir, por supuesto que sí. Hace un año te he preguntado, ¿qué es eso? Básicamente, ¿no? ¿De qué me hablas, no? Y dentro de un año, pues ya veremos de qué se está hablando. Entonces, claramente, en estos últimos 2 años, además de cambios, ¿no? De subidas, bajadas de distintos sectores muy fuertes, pues claramente te demuestran, lo tenemos muy fresco, no hace falta remontarse a hace décadas, de que, oye, esto es muy difícil de acertar. Y más todavía acertar el sector, ya ni te hablo la empresa, y ya ni te hablo, efectivamente, el tema tecnológico tiene además una naturaleza muy peculiar, que la tecnología, el impacto que va a generar, y siempre ha sido, y nos lo ha enseñado, sobre todo las últimas 15 años, diría, donde la tecnología ha hecho claramente un avance pues nunca visto en la historia del ser humano, que no tan solo va a tener, si va a tener un impacto, no tan solo va a tener un impacto directo en las empresas que solo se dedican a ello, sino que va a haber un impacto exógeno hacia multitud de sectores que también se beneficiarán, como decía Kevin, más indirectamente de ese avance tecnológico, ¿no? Con lo cual, la inteligencia artificial va a hacer, si es que se va a manifestar tangiblemente en un valor tangible para las personas y para la economía, va a generar solo valor para aquellas empresas que se dediquen solo a ello o también a todas las demás, ¿no? Pues yo diría que es razonable afirmar que también a todas las demás, ¿no? Entonces, no es que las demás se vayan a quedar quietas. Entonces, claro, la bolsa al final es un tema de coste-oportunidad. O sea, la inversión es un tema de coste-oportunidad. Primero, ante el escenario cero, que es no hacer nada. Y eso tiene un coste. Y tiene un coste, empezando por la inflación, que es un detractor inevitable de tu poder adquisitivo, y luego un coste-oportunidad, que es, vale, y si además hubiera hecho otra cosa, pues hubiera podido ganar más. Y cuando estás dentro, decides invertir, oye, cada estrategia de inversión tiene un coste-oportunidad, porque si eliges uno, no eliges otro. O en distintas medidas. Entonces, claro, uno quiere estar siempre, le gustaría estar siempre pues en la apuesta correcta, cosa que hemos visto que no se puede hacer. Entonces, si eso es así, ¿qué es lo mejor que puedo hacer, no? Pues lo mejor que puedo hacer es invertir de tal manera que me dé una garantía lo más alta posible de que voy a ganar, va a ser la mejor opción para mí. Voy a ganar el máximo rendimiento dentro de mi perfil de inversor, es decir, como soy, perfil de riesgo, con el mínimo riesgo posible, ¿no? Y esa es nuestra propuesta de valor. Al final es,
nosotros no pretendemos, nosotros ni cualquier persona que invierta bien, correctamente en inversión indexada a nivel global, no pretendes ni acertar los días mejores ni evitar los días peores. Lo que vas a hacer es asumir que vas a vivir los días mejores y vas a vivir los días peores, sabiendo que los datos empíricos y la matemática que se desprende de ellos, que la media entre los dos, pues si ganas 3 y pierdes 2, ganas 3 y pierdes 2, pues vas sumando un 1 cada vez y así subiendo. Y además el tiempo te demuestra, los datos de Kevin son bastante reveladores, que cada 2 años que aumentes a tu horizonte de inversión, aumentas de forma muy significativa la probabilidad de que tu rentabilidad sea cada vez más elevada. Y el coste cero, simplemente quedarse quieto. Ahora, eso, que es un coste cero, pues evidentemente está demostrado que al ser seres humanos, pues conlleva un reto, que es el reto de las emociones y de evitar también, pues, cierta, a veces imprudencia o a veces, no sé, exclusividad de sentirse quizás mejores, ¿no? Mejor inversores o más iluminados, etcétera, porque estadísticamente, pues, está demostrado que es una receta para perder dinero. Vosotros sois grandes expertos en materia de inversión indexada y ofrecéis vuestras carteras una amplísima diversificación y bueno, hemos ya dedicado bastantes programas al tema de las ventajas de esa diversificación. Pero permitidme que ejerza de abogado del diablo. Y lo que piensan algunos inversores es que la diversificación sí tiene esas ventajas, pero la concentración tiene unas ventajas todavía mayores, y es que te permite ganar mucho más dinero siempre y cuando, claro, des con la tecla. Y os pongo un caso concreto. Hay mucha gente que se indexa al MSCI World, que es el índice global, pero buena parte de ese índice, el peso lo compone la bolsa norteamericana. Entonces hay inversores que dicen, bueno, en lugar de indexarme al índice global, apuesto por el S&P 500, que es el motor del índice global. Y siguiendo con el ejemplo anterior que habíamos comentado antes, Kevin, vale, pero es que el S&P 500, las 10 principales compañías son tecnológicas y explican el fuerte crecimiento de rentabilidad del S&P 500. Entonces, prescindo de las otras 490 y me indexo a las 10 grandes, porque de esa forma realmente me voy a atar a lo mejor de lo mejor y así consecutivamente. Bueno, ¿Qué le diríais a esos? Escogiendo al final Una. la una, y ya puestos a una, ninguna, porque ya no hay más, ¿no? Que esas son todas decisiones, al final, ¿ves? Es un razonamiento que implica decisiones, y cada decisión a la hora de invertir, para simplificar mucho en este sentido, pues conlleva un porcentaje de error más elevado que el 50%. No es tirar una moneda. Dice, bueno, tirar una moneda al aire es un 50%. Esto no. Tiene la desventaja de que cada vez que eliges, está mostrado que tienes más de un 50% de probabilidad de perder que ganar. Si alguno de los oyentes ha estudiado matemáticas de forma avanzada, a nivel matemático, si tú, pues, en una apuesta tienes la probabilidad de perder un 51%, y de ganar un 49%, digo, ni tan mal, ¿vale? Bueno, más o menos, ¿no? Pero es que cuando tú repites mucho esa apuesta, el efecto es exponencial, ¿vale? Entonces, claro, ese 1%, que además es más, es un 60-40 si no recuerdo mal, o sea, tienes un 60% de probabilidad de equivocarte y un 40% no, que ya empieza a doler. Pero si repites mucho, ese 60-40 se convierte a los 10 años, es decir, 10 años, ¿cuántos años? Mira, 10 años son 365 por 10 días de mercado. Imagínate que invierte todos los días, hace una apuesta, son 3.600 de apuesta. Ese 60-40 se convierte en un 99-1, ¿vale? Esa es decir, repitiendo esa apuesta como un inversor, digamos, medio, que pretenden efectivamente... Que cada día piensa ser el campeón. Piensa tocar y, bueno, esta es la mejor o tal. Si repites esa apuesta, pues a las 3.600 veces, es decir, a los 10 años, pues tienen un 99% de pérdida y un 1% de ganancia, ¿vale? Esa es la matemática, es puramente matemático el tema. Entonces, la realidad es que cuanto más te alejes mediante decisiones de un escenario donde inviertas comprando la economía global a largo plazo, que es la propuesta de valor que ofrecemos en FinCEN, añades un factor de probabilidad negativa, es decir, a detrimento de tu probabilidad de éxito, y cuantas más decisiones tomes, más factores vas a añadir. Te añades lastres que evidentemente pues van a mermar tu probabilidad
o van a aumentar tu probabilidad de equivocarte. Y eso es inevitable. Es decir, cada decisión es un menos 5%, menos 5%, menos 5%. Y eso es así. Pero es que además, si lo pensáis, estás tomando una decisión en base a algo que ha ocurrido. Es decir, lo que estás diciendo es que lo que ha ocurrido va a seguir ocurriendo. Eso es lo que al final estás haciendo con esa apuesta. Estás diciendo que lo que hemos visto en el mercado va a seguir indefinidamente. Y si algo vemos en los mercados, que es verdad, es muy difícil saber cuándo hay un cambio de tendencia, lo difícil es precisamente saber cuándo es esa ruptura, esa de tendencia. Lo que sabemos es que las cosas cambian. O sea, es decir, lo que nosotros no podemos decir es que es verdad, Estados Unidos es muy difícil de justificar cómo no es el mercado donde uno tiene que tener más en cartera. De hecho, nosotros tenemos prácticamente el doble en Estados Unidos de lo que tenemos en Europa. Pero claro, el MSCI World al que tú haces referencia es que tiene un 70% en Estados Unidos. Es decir, es el récord histórico desde que existe el MSCI World en 1980 y algo, y además no siempre ha sido alcista. Es decir, si tú estudias el índice desde que nació, pues es verdad que empezó a subir hasta prácticamente en los años 2000, después en el .com se dio el batacazo y pasó de un 40 y después de un 50, o sea, perdió casi un 10, un 15% de manera prácticamente lineal del 2001 al 2007. Y después de 2007 en adelante, pues ha vuelto a alcanzar ese 70%. Es decir, los mercados cambian mucho, y es muy peligroso utilizar el reciente pasado para hacer estrategias hacia el futuro, porque lo más probable es que te equivoques. Eso sería como si tú te coges la tabla de los mejores fondos de inversión, que eso es muy típico, en los que han hecho en la tabla a cierre de año, y eso es tu proceso de selección. Mi proceso de selección es mirar qué es lo que ha hecho bien en el año 2022. Pues te va a ir mal. Te va a ir mal porque los mercados te dicen que, hombre, si no ya alguien habría utilizado esa estrategia. Es decir, vamos a utilizar lo que ha hecho bien el año pasado. Pues no funciona. Si coges tablas, te das cuenta que el que ha hecho bien, hace mal, y no de manera aleatoria. Es muy difícil saberlo, ¿no? Entonces, el que decide invertir en el MSCI World, lo que está haciendo es una apuesta muy grande hacia Estados Unidos, y lo que está haciendo es una apuesta de que nada vaya a cambiar. La segunda derivada que dices tú es, claro, como el MSCI World, todos Estados Unidos, voy a invertir en el 100% en Estados Unidos, aún peor. Ahí lo que estás diciendo es que el mundo solo es Estados Unidos. Yo discrepo, yo creo que el mundo es muy amplio y es verdad que hay periodos, pero por ejemplo decir que emergentes, que hemos tenido la peor década, bueno, prácticamente 15 años, no va a hacer mejor o no va a hacer igual de bien en los próximos 10 o 20 es muy difícil de justificar. Tienen economías en las que crecen prácticamente al doble, sino el triple de lo que es el PIB mundial. Es verdad que tienen otro tipo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, excluir con el MSCI World estás excluyendo emergentes. Estás diciendo que todo el mundo es Estados Unidos y que todo lo demás no cuenta. Y que, por supuesto, no existe small caps, no existen empresas pequeña de capitalización, no existe. Bueno, pequeña. De 5.000 millones hacia abajo no existe. Entonces, yo diría que estrategias... O sea, vuelvo a repetir, yo me uno, evidentemente los dos, trabajamos en Fininvest y somos tenemos muy claro este mensaje porque creemos que es lo mejor, ¿no? Pero desde luego creemos que invertir es... ¿qué es lo que yo tengo que hacer para intentar garantizarme la mejor rentabilidad sin hacer apuestas? Y sin... ver que mi inversión ha desaparecido un día, ¿no? Yo creo que eso es lo que nosotros hacemos en Fininvest, ¿no? Y recordar también a los oyentes que a pesar de que no se hacen esas subidas de ese 50%, si tú obtienes ese 5 o 6% anual en 20 años, consigues ese 150 o 200% en ese periodo, que es que parece que es poco, pero o sea, uno tiene que pensar que ese 5 o 6% anualizado por el interés compuesto se convierte en 150 o 200% de una manera inteligente, que no necesariamente en hacer apuestas, ¿no? Que lo único que va a hacer, vuelvo a repetir, es que vayas a apostar, te vayas a equivocar y vayas a estar los siguientes 19 años no invertido. Correcto. Bueno, pues lamentablemente no nos queda tiempo para más. Creo que es un tema muy interesante del que probablemente os vuelva a invitar al programa para que comentemos. Y luego también comentaremos otro día, el quizá más operativo, cómo se utiliza la gestión pasiva. Se ha salido en la conversación los ETF o invertir en Estados Unidos. Si queréis un día también lo vemos, pero en cualquiera de los casos yo creo que el mensaje ha quedado claro. Apuestas personales te pueden conducir al desastre y al final, teniendo herramientas como Fininvest con un coste absolutamente de risa para lo que es el mercado, poder estar expuesto a todo el mercado y garantizarte prácticamente esa medalla de plata
que depende de con quién te compares, puede ser la de oro en muchas ocasiones, pues yo creo que es una opción fantástica y os felicito por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias, Kevin, y muchísimas gracias, Giorgio, Gracias a todos. y os esperamos muy prontito aquí de vuelta. Que paséis muy buen verano. Gracias. Nosotros nos vamos ya a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, comentaba yo ahora, antes de que se fueran Kevin y Giorgio, que le está dando vueltas al tema de lo de la medalla de plata, que la verdad que es una comparación, un ejemplo que queda bastante claro, que está muy bien, que se entiende muy bien, pero es que yo dándole vueltas, claro, depende con quién te compares. Pues si te comparas con el 90% de los fondos de gestión activa que están en manos de las grandes distribuidoras, en muchas ocasiones obtienes la medalla de oro. Claro, lo vimos con Giorgio y con Kevin además, o sea, no costaba tampoco mucho más tiempo que una década o 15 años. Los resultados de los estudios, el informe SPIVA, que es Standard & Poor's Index versus Active, gestión indexada frente a activa, lo demuestra. O sea, los índices en cada categoría fulminan a la gestión activa en esas mismas categorías en los plazos, como digo, 10-15 años. Claro, el tema es que a lo mejor tú tienes ese gestor value o growth que en esos 10 años o incluso en 8 años hace unas rentabilidades 15, tremendas sí. que fulminan a la indexación. Entonces, si tú tienes, como yo digo muchas veces, es que a lo mejor a mí no me hace falta que mi gestor bata los índices 20 años, a mí me hace falta que los 10 años que voy a estar con él los tenga extraordinarios. No sé, imaginemos, recordemos ese 15% analizado que tuvo Francisco García Paramés en su anterior época como gestor, pues ya está. Tú con que estés en ese periodo casualmente, por suerte o por decisión deliberada de que le examinaste y concluiste que era un gestor triunfador, ya está. Ha hecho tus 10 años de oro que te han hecho millonario si has invertido fuertemente ahí, ¿no? Para el resto, posiblemente a 20 o 30 años, los índices ganan por goleada. Sobre todo si te planteas, Manolo, Domingo, quizá el primero de los argumentos que entra en juego, ¿no? Que es lo primero que quieres cuando inviertes es pues mantener mi patrimonio, ¿no? Que no se vea mermado, que no se lo coma la inflación. Y luego, hombre, si se puede sacar rentabilidad, mejor. Claro. Y si puede ser una rentabilidad un poquito más amplia que la media, pues mejor todavía. Claro, es que esas tres premisas la indexación te las da. Efectivamente, como dice Luigi, si además, como hacemos aquí cada semana en este programa, pues analizamos a los gestores, los conocemos su track record, por qué invierte donde invierte, sus tesis de inversión, y todo esto nos convence, pues oye, también puedes optar a decir, vale, yo voy a ir a por el oro o a por el platino, pero lo quiero, o sea, confío y parte de mi estrategia, desde luego, va a ir encaminada a esa. Pero la otra, la gestión indexada, es como, oye, chico, es que probablemente estés en la estrategia más cómoda y quizá más orientada al éxito que puedas tener. Es que la gestión activa es muy complicada, porque estamos diciendo el rally de las tecnológicas. Yo, según estábamos hablando, me he puesto a mirar pues un poco las cifras, y es verdad, ves, por ejemplo, Nvidia, ¿no? Que es la estrella de este año, estaba a 120 en octubre. Y cojo lo de octubre, porque si nos vamos a 2019 estaba a 30 y poco. Pues bueno, 120 en octubre y ahora está en 431. Fijaos, por 10 desde 2000, más bien por 12, 13 desde 2019 y por 3 largo desde octubre. Claro, dices, oye, pues uno, tienes que acertar, y dos, tienes que saber si se va a mantener, porque claro, también estaba viendo PER 224, los datos de World Finance, que yo digo, ¿cómo? 224. Una cifra que me ha dejado, es la cuarta compañía ahora mismo con más peso en el S&P 500. Nvidia, o sea, está Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla por debajo. Y digo, pero yo lo primero que pensaba es, estamos locos. O sea, esta gente está haciendo dinero, ¿cuánto está haciendo? ¿Cuánto son las previsiones? Porque que una tecnología sea vencedora no quiere decir
que la compañía que la ha desarrollado vaya a ser la que haga caja. O sea, aquí del laboratorio a la caja hay un trecho enorme y todos sabemos que hay gente que inventa algo y luego es como ya, pero no lo saben hacer, no saben hacer un producto, o hay otro que haciendo algo muy parecido medio les copia la idea y sabe llegar al mercado y les come el pastel y dicen, no, si yo lo he inventado, muy bien, toma la medalla, el premio de investigación del Instituto Científico para ti, pero la caja la está haciendo el otro. Entonces, que no digo que Nvidia vaya a ser o no vaya a ser así, lo que digo es que es muy complicado anticipar eso. Entonces, frente a esa realidad, yo estoy ahí con Luigi. Dice, oye, tienes un gestor, confías en él, lo conoces muy bien. Si no, ¿qué medalla de plata? O sea, es medalla de plata si es el campeonato del universo. Pero si el campeonato es, pues eso, ¿no? Entre mis 1000 amigos, entre tus 1000 amigos, normalmente una gestión pasiva más o menos buena. Yo es el consejo que le doy a la gran mayoría de mis conocidos. Por lo menos empieza por ahí, porque es que es tan sencillito y es tan difícil equivocarse. Fácil que pase esto. Porque es que si no pasa, es que el problema será otro. Pero es que yo creo que el debate de fondo no es si gestión pasiva o gestión activa. Es que no son incompatibles. Es claro. Que son estrategias perfectamente compatibles. El tener parte de tu patrimonio invertido en bolsa y dentro de la inversión en bolsa, de destinar parte a la gestión pasiva para poder beneficiarte del crecimiento económico, que en última instancia es lo que reflejan los índices bursátiles. Y en segundo lugar, destinar parte también a la gestión activa, seleccionando determinados fondos para precisamente beneficiarte del valor añadido de esos gestores excepcionales que logran batir al mercado a largo plazo. Yo creo que ambas estrategias son perfectamente compatibles. Los datos que estaba dando Kevin de gestión pasiva, el 5 o 6% anual, pues a ver, es que esos son datos que están sustentados sobre evidencia empírica de carácter histórico. El S&P 500 arroja una rentabilidad media del 7-8% anual descontando inflación y la renta variable 5 o 6% anual descontando inflación a muy largo plazo. Y los datos de que cada año que pasa y cada año que aumenta tu horizonte temporal, menor probabilidad de registrar pérdidas en tus inversiones, también está demostrado empíricamente. ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo lo que reflejan los índices bursátiles son los beneficios de las empresas, y los beneficios de las empresas en última instancia lo que reflejan es el crecimiento económico. Y si no hay una hecatombe, llevamos más de 2 siglos de crecimiento económico gracias al capitalismo. Entonces, si no hay una guerra mundial, si no hay una hecatombe apocalíptica, pues todo apunta a que vamos a seguir por esa senda y por lo tanto nos vamos a beneficiar de esas ganancias. Y luego, un error que es típico que cometen los inversores. Comentas tú, Domingo, Nvidia, que ahora está en boca de todos por el fuerte crecimiento que ha registrado. ¿Cuántos inversores minoristas en estos momentos, hoy mismo, están escuchando hablar de Nvidia, han visto una rentabilidad de más del 400% en los últimos años y dicen, esta es buena compañía, invierten? No sé, a lo mejor si compañía lo es, pero que... Sí, pero invierten simplemente basándose en las rentabilidades pasadas. Que es la quinta, por cierto. Es que Alphabet tiene divididos en dos las acciones, la clase A y la clase C, sumándola es la quinta, pero a mí me parece brutal. Sin saber, de verdad, yo no me he puesto a hacer un análisis de lo que tiene Nvidia, pero llama la atención, dices, es la quinta empresa que más vale del mundo. ¿Qué va a tener que ocurrir? Es verdad, probablemente si gana la batalla de la inteligencia artificial y además la inteligencia artificial sirve para todo eso que nos están diciendo en los últimos meses que va a servir, podría ser que lo justificase. De hecho, probablemente entonces iría al 1, o sea, adelantaría a Apple, pero va a ser, o sea, es que son como muchas preguntas. Tienes que hacer muchas apuestas, mientras que decir, oye, yo sé que esto tiene pinta de que las empresas tecnológicas americanas van a seguir generando beneficios, van a seguir generando innovaciones. Quiero aprovecharme de eso. Pues lo que está diciendo Manu, pues ahora, cómprate el índice, hazte una cartera diversificada, un robo-advisor y échate a dormir, porque es que sea quien gane esa carrera, tú te vas a beneficiar de ello.
Es rentabilidad segura y lo que yo siempre recomiendo a los que se acercan a Value School por primera vez. Indéxate, una cartera como puede ser Finicens o cualquiera de los servicios similares, y si quieres destina dos partes más, una parte significativa, no sé, en un porcentaje que tú definas, a una gestión activa que te guste, y luego si quieres y lo necesitas para quitarte el mono, pues el dinero para jugar, pues un 5% en tus criptos o tus mintos o lo que tú quieras. Pero es que es tan fácil como eso. La mayor parte, indéxate a largo plazo, costes bajos y rentabilidad. ¿Y qué os parece si además les recomendamos a todos nuestros oyentes y lectores que inviertan una parte minúscula de todo su patrimonio en la mejor de las inversiones posible, que es la formación? Hombre. Porque tú tienes ahí, Luigi, a la vuelta de la esquina, bueno, el Summer Summit. Hoy domingo ya es el último día de matrícula, mañana lunes empezamos las clases. ¿Es el último día? Sí, señor. Señores, corran, entren en el ordenador, apúntense pero ya. Día 25, hoy, mañana 26 ya empezamos las clases, el lunes, y se prolongan 2 semanas. Estáis a tiempo de matricularos como alumnos online para ver todo por streaming, y el material está para siempre en vuestro perfil de Value Academy. Además, tenemos una sorpresita para ellos, ¿no? Venga. Sí, bueno, en la segunda semana se va a grabar un programa en directo en la sede de Value School. Estaremos todos con un compañero de Cobas. Ahí estaremos, sí señor. Qué ganas tengo, Luigi. Claro que sí. Bueno, pues hay que dar esas recomendaciones. Manolo, muchas gracias. Domingo, muchas gracias. Claro, un abrazo. Luigi desde Value School también, muchas Un gracias. placer. Y a todos ustedes, señores oyentes, nada más, les dejo en compañía de la mejor programación, la de radio, y les espero aquí la semana que viene, que no estaré yo. Estará Domingo por cuestiones que no vienen al caso y que les explicará mi compañero la semana que viene, pero a la siguiente ya estoy otra vez de vuelta. Así que hasta entonces, sean muy felices, amigos.